Pedro es doctor en Química Orgánica por la Universidad de Valencia. En la actualidad trabaja en el sector privado como Data Manager y además divulga ciencia en su canal de YouTube Huele a Química. Dirige un blog de divulgación científica, coordina la revista semestral Químival del Colegio de Químicos y la Asociación de Químicos de las Islas Baleares y tiene una sección en el programa de radio local IB Magazine llamada Entre Moléculas. Defensor de la química como un potente aliado de la sociedad y en nuestra historia, a través de sus distintos canales de comunicación, comenta la actualidad científica, habla sobre química cotidiana y trata de luchar contra la quimiofobia injustificada y las pseudociencias. Pues mis inicios en el mundo de la divulgación viene un poco marcado por lo que yo estaba viendo en el ambiente químico-social, ¿no? De cuando yo, bueno, actualmente sigue igual, pero en ese momento es lo que vi. Vi una gran necesidad de contar química a la población debido a la quimiofobia. La quimiofobia para mí es lo peor que tenemos, con lo que tenemos que lidiar los químicos, ¿verdad? Puesto que se trata nuestra ciencia a veces como causante de todos los males asociados realmente al mal uso de ella. Y eso, junto a mala publicidad, por ejemplo, en productos alimentarios, productos cosméticos, los famosos sin colorantes, sin conservantes, sin productos químicos directamente, no se ha llegado a ver, pues en ese momento me lancé a ello empezando por un blog. Lo básico, ¿no? Lo que menos te expones normalmente es todo escrito, no te expones demasiado, puedes contrastar bien lo que escribes y prepararlo, y después ya fui avanzando en todos los formatos que prácticamente hay, YouTube, podcasting y redes sociales, y hasta hoy. Bueno, como he dicho, empecé con un blog, por tanto, empecé siendo muy novato en el mundo de la divulgación y en el mundo de la divulgación digital y en todas las herramientas que hay disponibles para promocionar tu contenido, ¿no? Quizá tiré más de Twitter como una red social que en ese momento, al menos en mi feed, tenía mucho movimiento. Y cada blog, o sea, cada post que publicaba lo iba publicando en Twitter. Incluso recuerdo informarme sobre que lo bueno era publicar varias veces al día, no el mismo tweet, pero el mismo contenido. Es decir, publicar por la mañana un aviso, oye, he publicado este artículo en el blog. Y al mediodía, ¿sabes algo sobre este tema? Te lo cuento en mi blog. Y por la noche, pues uno parecido, ¿no? Es decir, nunca repetir el mismo tweet, pero sí varias veces al día, que eso no molestaba a la audiencia, no se consideraba un spam demasiado exagerado. Después, obviamente, ¿no? Después te vas informando y sabes de las palabras clave que debes poner tanto en el título como, por supuesto, en el post en sí. Por ejemplo, así, sin ir más lejos, el post más leído de mi blog es, creo que el segundo o el tercero, que casualmente lo llamé ¿qué es la gasolina? Algo tan evidentemente sencillo como qué es la gasolina es lo que la gente busca en Google cuando quieren buscar algo sobre la gasolina. Yo no lo hice aposta, lo tengo que admitir, pero ahí explico químicamente qué es la gasolina, ¿no? Y los tipos de gasolina. Pues ese post, vamos, lo lee cada día un montón de gente, al menos para mí, ¿no? Pues después de afrontar la entrada a la divulgación con un blog que, como dije, es menos, te expones menos, todo está mucho más medido y, bueno, evidentemente, si no quieres, tú no apareces. Cuando ya coges más seguridad, quizá te apetece dar el salto a esa plataforma pues tan enorme que es YouTube y en la cual ya estaban mis divulgadores favoritos, ¿no? Entonces quise, pues como siempre, imitar a los que saben hacer las cosas y me uní al río, ¿no? De YouTube. Bueno, allí empecé a hacer vídeos, ya exponiéndome a mí mismo, a mi cara, a mis fondos, mis historias, ¿no? Mis setup. Y bueno, fue una experiencia el lograr tener un ambiente youtuber, ¿no? Como aquel que dice, y sin duda lo que me permitió fue, aparte de aprender a hablar, por ejemplo, delante de una cámara, que eso, oye, hoy en día siempre puedes tener la necesidad de hacerlo o que te salga por tu trabajo o cualquier historia. Aprendí muchísimo el tema digital de edición de vídeos, selección de música de fondo, en fin, todas esas cuestiones técnicas que están al margen, ¿no? Del tema de divulgación, pues eso me sirvió para aprenderlo. A nivel divulgativo, por supuesto, sí que aumenté es decir, llegué a más gente, evidentemente, porque YouTube es una plataforma mucho más grande
me empezaron a seguir sobre todo gente más joven, ¿no? Que también es un poco lo que yo he ido intentando atraer poco a poco, gente más joven, estudiantes, comentarios de estudiantes diciéndome que estaban haciendo química también y que les servían mucho mis vídeos. Y posteriormente sí, incluía parte de los vídeos puramente youtubers, como yo le digo, audiovisuales, incluí el podcasting. Quería explayarme más, contar más, incluir mi opinión también en esos formatos, porque YouTube es un formato corto, directo, con ideas muy básicas, muy claras, frases cortas y cortes, ¿no? Ese es el formato YouTube. El formato podcasting, pues oye, te pones a hablar de lo que te dé la gana, incluyes tu opinión, que eso es lo que más busca la audiencia, y creas un contenido que la gente puede escuchar en un ambiente mucho más relajado y digamos, conociendo más a la persona que hay detrás, ¿no? Porque conoces también su punto de vista sobre las cosas. Todas a la vez, pues claro, me ha abierto un abanico de público que más o menos voy manteniendo y ya conozco gente que me comenta, etcétera, etcétera. Así que se trata de abarcar varias plataformas. Sí, esto es algo que ha ido variando evidentemente con el tiempo. Al principio Huele a Química trataba de química exclusivamente y me basaba al principio sobre todo en aquello que a mí me apetecía aprender. Yo evidentemente tengo la formación académica en química, pero me falta mucha formación en muchísimos ámbitos, ¿no? Aunque tenga la carrera y todo. Por tanto, aquello que a mí me apetecía aprender lo utilizaba para divulgar. Era un win-win. Yo aprendía, yo divulgaba y la gente pues aprendía también conmigo, ¿no? Entonces siempre se ha basado un poco en eso, en lo que a mí me gusta aprender, empaparme del tema, porque evidentemente para saber explicar algo tienes que entenderlo muy bien y eso evidentemente me ha ayudado muchísimo a aprender cosas nuevas. Después con el tiempo, bueno, uno va saliendo un poco de lo que es la química, se va interesando por la ciencia en general, ¿no? Que siempre me ha gustado la ciencia en general. Y uno también va por actualidad, quizá. Ahora, pues evidentemente estos últimos meses, con esta situación que tenemos, con la ciencia en boca de todos, pues a uno le apetece también contar cosas de actualidad, pues como puedan ser las vacunas o cómo funciona todo el tema y tal. Al final es una mezcla entre lo que tú quieres aprender, la actualidad y evidentemente a veces a petición, ¿no? Porque muchas veces a uno nos piden que tratemos cosas que, oye, te llama la atención y les haces caso a los seguidores también. A ver, evidentemente la ciencia, como todas las otras ramas del saber que pueda haber, son de interés. Es decir, yo antes sí que era un pelín más optimista en hacer llegar la ciencia a todo el mundo e inculcar a la gente el amor por la ciencia aunque no lo tuviera previamente, ¿no? Es como que descubres algo que te apasiona de repente. Con los años, pues evidentemente te das cuenta de que llegas a la gente que le interesa ya de por sí tu tema, sobre todo, por ejemplo, la química, ¿no? Es decir, a mucha gente le interesa la ciencia y a un pequeño sector o a una parte de esa gente le interesa la química en concreto, ¿no? A la gente que no le interese aprender ciencia, creo que es complicado poder llegar mediante estos medios digitales porque ya directamente no les llega. Las redes son tan amplias, tan extensas, que si no buscas a lo mejor un contenido especializado, pues es complicado que te lleguen, ¿no? Hay gente que tendrá su feed de Instagram solamente de historia, otro lo tendrá solamente de arte, etcétera, etcétera, ¿no? Y hacer que a esa gente le pueda picar el gusanillo de aprender ciencia me parece un tanto complicado y ambicioso, y quizá tampoco del todo necesario. Quizá no sea ese el objetivo que tengamos, ¿no? Y debamos centrarnos en la gente que no ha tenido una formación científica especializada, o sí, pero solamente en una parte, y quiera ampliarla, ¿no? Al final somos una comunidad de interesados en la ciencia y debemos juntarnos en eso a través de las redes sociales. Obviamente, si alguien nos encuentra y de repente le apasiona nuestro contenido y no lo sabía, pues eso será al sumar a alguien más a esta comunidad, ¿no? Pero creo que ya es suficientemente extensa y creo que entre todos podemos aportar nuestro granito de arena para ir expandiéndola, ¿no? Aunque es algo bastante complicado y ambicioso. Divulgar ciencia para mí siempre tiene que tener un componente inicial vocacional y
amor a contar lo que te gusta, ¿no? Que es la ciencia. Es decir, al menos yo empecé así, empecé porque me gustaba contar lo que a mí me gustaba aprender, ¿vale? Después ya podemos entrar en que el futuro de la divulgación podría ir orientado a una salida profesional de los científicos, como parte más, como una carrera profesional más de los científicos, que creo que va por ahí. Yo mismo me estoy, por ejemplo, formando en comunicación científica a través de un máster, que ya están impartiendo másters en ese estilo. Y creo que si alguien quiere empezar a divulgar hoy, sí que podría empezar a pensar en que aquello pudiera llegar a ser una salida profesional, pero creo que todavía somos un poco románticos los que estamos divulgando hoy y nos gusta que tenga ese componente vocacional. Lo que me recuerda mucho es a cómo empezó la ciencia en sí misma, ¿no? En el siglo XVII, siglo XVIII. Antes, evidentemente, los científicos eran personas que se dedicaban al estudio de la naturaleza porque sí, y de ahí sacaban descubrimientos. Después, al siglo XIX, siglo XX, se empezó a profesionalizar y quizá perdiendo un poquito ese romanticismo del que hablábamos antes, ¿no? Y la ciencia se transformó más en una actividad profesional, en una industria, en un etcétera, etcétera, ¿no? Y evidentemente tengo que animar a toda la gente que le gusta la ciencia, uno, a consumir más de la que le enseñan en las carreras regladas, y dos, a comunicarla, porque si nos quedamos lo que aprendemos, estamos, para mí estamos siendo un pelín egoístas, no en el mal sentido de la palabra, sino que me gustaría que todo el mundo pudiera compartir lo que sabe de ciencia y contárselo a la gente que menos sabe, que menos tiempo tiene de consumirlo. Animar a toda la gente a unirse a esta comunidad de divulgación científica que hoy está más activa que nunca y a mantener ese espíritu de la ciencia que a todos nos encanta. Gracias a la gente de este pedazo de evento. Gracias por contactarme, por contar conmigo. Cualquiera que quiera seguirme, ya tenéis seguro mis redes por aquí o por algún lado. Huele a Química. Podéis hablar conmigo a través de Instagram y mis redes sociales, siempre contesto. Y espero poder participar en más ediciones de este fantástico congreso, en otras ediciones. Y hasta luego.